Los problemas en las piernas podrían incluir picazón, hinchazón, calambres, que de repente usted de verdad no pueda caminar y que necesite urgentemente poner en reposo. Si todo lo que yo dije usted le hizo check, 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 preste mucha atención porque está con nosotros el vascular periférico, el doctor Castro, Gabriel Castro, quien nos acompaña esta mañana. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Conversemos sobre el dolor repentino en la pierna o de repente el cambio de color en la piel. ¿A qué se debe? Esto es probablemente lo más peligroso que podemos enfrentarnos cuando hablamos de un problema vascular, cuando hablamos de las cosas repentinas, cuando tenemos algo que no nos sucedía normalmente y de repente nos pasó. Esta en específico, cuando nos cambia el color, cuando se nos enfría la pierna de repente, hay que tenerle muchísimo cuidado porque se puede tratar de una isquemia aguda o que se detiene de manera súbita la circulación. Y esto pues cada minuto que pasa o cada tiempo que pasa pone en riesgo más la pierna y más de tener secuelas si no se trata a tiempo. Cuando es algo agudo hay que correr a emergencias mejor. Nuestro Facebook está completamente activo por si ustedes quieren hacer de repente alguna consulta. Ahora, doctor, las personas que tienen este tipo de problemas, ¿verdad? Por lo general aquejan que esos dolores aparecen cuando empiezan a caminar, cuando se levantan a hacer algo, de repente salen a hacer su rutina. ¿Por qué pasa esto? Usualmente cuando ya es algo crónico, cuando ya las arterias están tapadas de forma crónica y el paciente empieza a caminar, el músculo empieza a requerir una cantidad de oxígeno que no se le puede brindar porque no llega la suficiente cantidad de sangre. Eso conlleva a que el paciente empiece a generar un tipo de metabolismo diferente en el músculo y por ende empieza a doler. Tiene una característica muy importante y es que duele y posterior a que el paciente se detiene, pasan unos minutos y el dolor se detiene por completo. Y otra vez el paciente logra caminar la distancia que tenía previamente caminada y usualmente esas distancias muy parecidas. A ver, dentro de los exámenes, ¿verdad?, que se realizan a estos pacientes, ¿qué se determina? ¿Cuáles son los exámenes? Porque mucha gente dice que los dolores están, de un pronto a otro desaparecen y de un pronto como por rachas, digamos, por temporadas. Yo creo que dentro de los exámenes o dentro de lo más importante es una muy buena historia clínica. Tener una historia clínica en donde el paciente tenga la oportunidad de explicarnos bien los síntomas y usualmente con eso ya tenemos una idea. Un buen examen físico y además del examen físico nos podemos apoyar en varias cosas. Primero que nada, el ultrasonido Doppler, que debe ser parte esencial de nuestra consulta, ¿verdad? Tenemos que hacerlo sí o sí. Y ya existen algunos otros estudios más invasivos como los angiotacs, las arteriografías, que en caso de no tener una claridad o que ya el paciente requiera un procedimiento mayor, pues podemos requerir de ellos. Dice Nacho que su hijo tiene 5 años y le salen muchos moretones en las piernas y manos. No es un moretón como de golpe, sino como que de la nada le salen esas manchas. Él sufre mucho dolor en las piernas al caminar, incluso estando sin moverse. ¿A qué podría deberse? En cierta edad, los niños en etapa de crecimiento es bastante normal que duelan los huesos largos, ¿verdad? Eso podemos, pues en ese lado es una consulta muy frecuente, muy normal. Un niño que se moretea, pues dentro de cierto punto también es normal porque son niños muy activos, la mayoría pasan en muchas actividades y ni se dan cuenta cuando se golpearon, pero si vemos que ya es algo infrecuente o que es algo, perdón, más bien muy frecuente, con moretones muy grandes que no tienen ninguna explicación, es mejor que este paciente consulte porque existen algunas enfermedades propias de la sangre que pueden conllevar a que el paciente esté haciendo moretones y eventualmente pues ser un poco más peligroso. Dice Esgardo que cuando hay un aneurisma en la aorta, ¿cómo se puede saber si va a estallar o cómo se puede saber cuándo podría explotar, digamos, en algún momento? Existe estadística que nos dice, depende del tamaño del aneurisma, cuándo eventualmente podría romperse o cuándo no, o cuándo hay más riesgo. Sin embargo, a ciencia cierta no hay ninguna forma. Lo cierto es que cuando miden más de 5.5 centímetros, pues es mejor operarlos, dado que el resultado de la cirugía, cuando no se ha roto, es muchísimo mejor que cuando ya se rompe. Doctor, dice Gildri que ella tiene 3 operaciones por varices, pero que el dolor y la pesadez siempre están. Sí, la enfermedad venosa crónica no se cura, ¿verdad? Y es algo que hay que explicarle al paciente muy bien. Esto no se va a curar. Lo que hacemos es revertir el estadio de la enfermedad en que se encontraba ese paciente cuando lo operamos. Pero existen un montón de medidas que el paciente tiene que seguir tomando por el resto de su vida para poder tener esas piernas en buenas condiciones. Claro. Esto implica el uso de medias elásticas, mantener buen peso, hacer buena actividad física, etcétera, etcétera. Doctor, usted nos explicaba que cuando ya se empieza el historial clínico de un paciente, bueno, pues lo más importante es el ultrasonido que se vaya a hacer para poder tomar una decisión y saber qué es lo que tiene el paciente. Pero una vez que ya usted tiene esa información, ¿cuál es el tratamiento? Eso depende un poco de lo que tengamos, casi siempre dependiendo un poco, digamos, por ejemplo, de qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Si encontramos en enfermedad venosa, pues algunas veces requerimos de cirugías, requerimos de uso de soporte elástico, de flebotónicos. En pacientes con enfermedades arteriales, pues obviamente lo primero es controlar metabólicamente a estos pacientes para evitar que esa enfermedad progrese, detener todos los hábitos de ese paciente que nos están llevando a esa enfermedad.
por ejemplo el tabaquismo, pacientes con baja actividad física, con obesidad, etcétera, etcétera, y tratar de llevar a ese paciente de forma integral, casi siempre con varias especialidades, a que no tenga tantos problemas en sus piernas. Doctor Castro, María dice que por motivos de un cateterismo le dio una trombosis arterial. Le han hecho 3 bypass, pero actualmente no camina ni 20 pasos y dice que no soporta el dolor en las piernas. Muy probablemente el bypass está tapado, ¿verdad? Es una de las complicaciones propias de hacer un cateterismo, es punzar una arteria y esto puede llegar a generar un problema ahí. Los bypass y todas las cirugías arteriales tienen su patencia o tienen su tiempo de vida. Claro. Y si esto está tapado, no le está llegando sangre. Y si ya la distancia de caminado es tan corta, pues probablemente haya que reintervenirla, buscar la forma de abrirle ese bypass. Justamente doña María también consulta que por qué no deberían de hacerse el cateterismo por la ingle. Eso depende mucho de la predilección o lo que quiera hacer. Bueno, si hablamos de un cateterismo cardíaco, los cateterismos cardíacos algunas veces también los hacen por la arteria radial. Sin embargo, pues en todo lado puede llegar a tener sus complicaciones. Ya eso va a depender mucho del gusto del operador que esté realizando el procedimiento y de lo que requiera también, ¿verdad? Que es la necesidad que tiene, por dónde quiere llegar. Sin embargo, pues sí, en este caso específico de doña María, yo le recomiendo que consulte porque eventualmente si sus bypass están tapados, puede llegar eventualmente a tener un problema mayor en sus piernas y ya estamos hablando de un padecimiento bastante peligroso. Dice doña Maureen que a un niño le duele el lado del corazón, básicamente, ¿verdad? Es lo que ella nos describe y que podría, o que él se queja de vez en cuando. Dice que siente punzonazos. Sí, ahí bueno, pues ya yo pensaría usualmente si es algo del corazón en evaluarlo por un cardiólogo. Siempre es mejor que tenga su consulta de niño sano y todo lo demás, y si es un niño, pues en realidad también revisar que no sean golpes, como le digo, eso es lo más usual en niños. Sin embargo, pues aquí ya estaríamos hablando más de padecimientos de otro tipo. Dice doña Graciela que a ella se le hinchan mucho los tobillos. Hacia abajo y principalmente en la mañana amanecen deshinchados y durante el día comienza poco a poco esa hinchazón y molestia. Sí, bueno, andar las piernas hinchadas permanentemente es un problema bastante grande porque nos conlleva no solo a los síntomas, sino a cambios en la piel a posteriori, y esto eventualmente pues, puede terminar en muchos problemas para los pacientes. Entonces, bueno, lo más importante no es solo corregirlo, sino saber cuál es la causa. Existen muchas causas de edema o muchas causas de hinchazón, desde sistémicas, algunas enfermedades que puede tener el paciente, hasta causas vasculares e inclusive muchas causas idiopáticas o causas propias ocupacionales. Lo más importante es el uso de soporte elástico y dependiendo de la causa, pues eventualmente de la edad del paciente y sus padecimientos, descartar que no tenga ningún problema a nivel sistémico, ningún problema de algún otro órgano. Claro, dice Negrita que ella tiene varices y que ya se le resaltan tanto que parece que tiene bolas en las piernas y que le duelen muchísimo. Esta es una paciente cuando ya tenemos esos estadios con dolor, con ya varices gigantes, probablemente se le hinchan las piernas, ya estamos en riesgo de avanzar a los estadios más grandes, ¿verdad? Que es cuando el paciente hace úlceras. Cuando llegamos a esos puntos, a veces tratarlos es muy difícil. Entonces, estos pacientes hay que verlos en el momento en el que piensan con los síntomas. A veces la corrección es mucho más sencilla. Ya una varice de ese tamaño probablemente sea corrección quirúrgica de operar, que por dicha hoy se tienen muchas opciones y que son mucho menos invasivas, pero sí sería importante que consulte ahora antes que sea mucho más complejo. Claro, dice doña Cinia que ella padece de venas obstruidas, que ella fue y se hizo un ultrasonido, ¿verdad? Le recomendaron además operarse, pero que aún no le han dado la cita y que tiene una úlcera interna en el pie izquierdo y que le gustaría saber qué tan peligroso es. Pues bastante, en realidad, o sea, si, no me queda claro si estamos hablando de venas o de arterias. Si es una arteria obstruida y tiene una úlcera, eso es una urgencia, ¿verdad? Eso no se puede dejar tanto tiempo porque no va a cicatrizar. Y si estamos hablando de una vena obstruida por un antecedente de una trombosis, pues también se puede intentar abrir. Ella dice venas. Sí, si es una vena obstruida, también se puede intentar abrir y tratar de pues, corregir esta parte que está generando la hipertensión venosa y por ende su úlcera. Aura dice que es hipertensa, que hay momentos en los que le duele el dedo gordo de la mano, más cuando agarra algo muy pesado y la rodilla derecha le duele demasiado también. Hay que evaluar, bueno, con la parte articular, obviamente, pues ahí ya estamos hablando de otro tipo de padecimiento también. Hay que evaluar todo lo que es articular como la parte ortopédica, realizar radiografías y lo demás. Con respecto a la mano también, hay otro tipo de enfermedades, tipo artritis y otro tipo de cosas que se deben de evaluar en este tipo de casos. Doña Isabel dice que tiene en sus pies algunos parchones de color café y que le duelen mucho. Dice como si se le fueran a quebrar, ¿verdad? Y que incluso siente como que el dolor le sube. ¿Qué podría ser? Eso se llama dermatitis ocre y es uno de los estadios avanzados de la enfermedad venosa.
¿verdad? Cuando ya nos encontramos en esto, a veces hablamos de enfermedades inclusive preulcerativas, ¿verdad? Enfermedades ya muy avanzadas que muchas veces les hacemos el ultrasonido y nos encontramos con un sistema venoso muy dañado ya y que eventualmente también hay que hacerle varias intervenciones para evitarnos llegar a ese punto donde las úlceras que cuesta un mundo cerrarlas, de verdad. Dice María que a ella le duele muchísimo la pierna izquierda y que tiene muchos vasitos capilares, que ella los logra percibir a simple vista, que se le acalambra mucho la pierna y el dedo gordo del pie, y además dice que siente como que se le va hacia abajo el dolor. Estos son síntomas de insuficiencia venosa. Ya tiene un estadio inicial, ¿verdad? Los capilares son el estadio inicial de la enfermedad venosa crónica. Hace algunos años se decía que esto no debería generar dolor, sin embargo, ya hoy existen estudios que nos dicen que sí existe el reflujo microvascular y que pues, eventualmente esto nos puede generar molestias y pueden empezar los síntomas desde ahí. Claro. Los calambres son parte de los síntomas venosos y eventualmente pues, puede estar relacionado con todo lo que ella tiene. Gabriel Castro es médico vascular periférico. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer, muchas gracias por la invitación. Aquí nos vamos a quedar contestando preguntas, ¿le parece?